Shalom Alejem. Tenemos una nueva porción de la Torah que vamos a estar estudiando en esta oportunidad, dando inicio nuevamente, como comentábamos en la porción previa, que damos inicio al ciclo de estudio de la Torah, comenzando nuevamente desde Bereshit, desde Génesis. Y en esta oportunidad tenemos la parashá de Noah, que es la parashá número 2. Esta parashá o esta porción nos enseña muchas cosas que, si las tomamos en cuenta, se pueden transformar en material de construcción de nuestra vida. Poder aprender de estos personajes nos nutre muchísimo cuando los vemos no como alguien ficticio o histórico, sino como un modelo. Y son modelos que nos muestran la verdad del ser humano, porque dentro de la Torá no se excluye los errores, las faltas o fallas que llegaron a cometer todos ellos, sino que nos muestra tanto sus cualidades positivas como las cualidades negativas que tuvieron, las fallas que cometieron en algún momento, como todo ser humano la puede llegar a cometer, pero también cómo de esas fallas, de esos errores, aprendieron, sacaron una mejor versión de sí mismo, pudieron extraer una gran lección de vida, los hizo cambiar por completo, los ayudó en ese proceso de tikkun, de rectificación, y eso los llevó a un nivel mucho más elevado en lo espiritual y una mayor conexión con Hashem. Quiere decir que lo que los sabios enseñan en relación a que detrás de todo lo malo hay un bien oculto, pudiera ser una gran verdad cuando eso que hemos hecho, en vez de cargar con la culpa y colocarnos en un rincón como víctimas en medio de la conmiseración y de lo que hicimos y por qué lo hicimos, y un sinfín de comentarios o preguntas que nos hacemos de manera incorrecta porque tenemos enfoques o visiones correctas, no nos llevan a nada. Quiere decir que cada personaje nos pudiéramos ver reflejados en ello y extraer de sus vivencias grandes lecciones para nosotros. Es verdad que lo que se enseña en relación a que detrás de todo lo malo hay un bien oculto, no significa que vamos a buscar lo malo o hacer lo malo, porque al fin y al cabo hay un bien oculto, sino que en medio de la ignorancia, de las limitaciones, de debilidades, de falta de conocernos a nosotros mismos, de un mal enfoque o cualidades no niveladas o el yetzer hara, la mala inclinación, pudiéramos llegar a fallar como todo ser humano, no de forma intencional ni por rebeldía ni nada por el estilo. Y Hashem lo permite, pero también nos da la oportunidad de poder levantarnos, de poder seguir avanzando y crecer. Y en esta oportunidad que nos toca la parashá de Noah, vamos a ver a un personaje que también nos enseña, como todos los personajes dentro de la escritura, sean buenos o malos de acuerdo a nuestro criterio, pero todos cumplieron con un objetivo, todos nos muestran algo, todos nos enseñan si en verdad estamos buscando en la Torá la verdad, si en verdad queremos aprender, si en verdad queremos mejorar y construirnos para hacer lo mejor. Siempre vamos a encontrar dentro de la Torá esos elementos de cooperación. Pero si lo leemos simplemente como una historia, como algo del pasado, como algo que no tiene relación conmigo, que eso fue hace tiempo y pare de contar, le estamos quitando no solamente importancia, sino el valor que tiene todo eso. Y por ello es que necesitamos tener una mejor visión de la Torá y de toda la Tanaj. Ahora, cuando vemos nosotros en la Torá, vemos a nosotros en Bereshit o Génesis capítulo 6, verso 9 y 10. Bereshit o Génesis capítulo 6, verso 9 o 10, que dice: estos son los descendientes de Noah o Noé. Y dice: Noah ish sadik tamin haya bedorotaf.
Cuando vemos esto, dice Noa era un hombre virtuoso y perfecto, vivió entre sus contemporáneos o en sus generaciones. Bedorotav. Noa se conducía en la senda con Elohim. El verso comienza anunciando o mencionando la descendencia de Noa, pero en vez de hacerlo destaca es la conducta virtuosa del líder. Dice, estos son los descendientes de Noa, pero no menciona los descendientes. Dice luego es Noa Ish Sadik, un hombre virtuoso. Dice Tamin Hayat, o sea, vivió de forma perfecta. Pero vivió de forma perfecta, como dice allí, en su generación. Ahora, ¿qué sucede? Cuando vemos esto, nos damos cuenta, y de allí infieren los sabios, que la descendencia o el legado fundamental de los justos son sus actos de bien. Noa tuvo 3 hijos. Vemos a Shem, a Ham y a Fet. Estos son los hijos de Noa. Y aunque la porción comienza hablando de su descendencia, lo que muestra la parashá al comienzo son palabras de elogio para Noa, diciendo que era una persona justa, una persona íntegra, que seguía el camino de Elohim. Los versos se entienden que Noa quería cumplir la voluntad del Creador y que se esforzó en ello. Si es así, entonces no queda claro por qué luego del diluvio se llama a Noa el amo de la tierra, siendo que esta calificación tiene cierto tinte despectivo y de menos valor que la apreciación que se realiza al inicio de la parashá cuando se destacan sus virtudes. La pregunta aún es más profunda si consideramos que la Torá no menciona ningún calificativo de honor respecto a Abraham, el padre del pueblo Israel, el padre de la fe. Y a pesar de eso, todo el pueblo judío desciende de él. ¿Cuál es entonces la raíz de la diferencia entre Noa y Abraham? ¿Por qué Abraham permaneció en su rectitud e incluso la superó? Y en cambio Noa perdió su nivel hasta el grado de ser llamado el amo de la tierra. Para poder estudiar todo esto y encontrar las respuestas apropiadas, vamos a utilizar las palabras del rey David a su hijo Shelomó, cuando en el primer libro de Reyes, capítulo 2, le dice el rey David, por tanto, sé fuerte y muéstrate un hombre. Sé fuerte. Aunque la palabra ahí aparece es sé íntegro. En las versiones aparece sé fuerte. Y le dice, y sé hombre, o muéstrate un hombre, o compórtate, actúa, revélate como un hombre. Si es así, conforme a lo que dice la Torá en este verso, ¿qué pudiéramos definir como qué es un hombre? Aquel sobre quien está dicho, las alabanzas del hombre consiste en no andar en el consejo de malo, ni detenerse en el camino de transgresores, ni sentarse en la reunión de sarcásticos, pues la Torá de Hashem es su delicia y en su Torá medita y de noche. El hombre medita en la Torá de día y de noche, porque la Torá de Hashem es su delicia. Entonces, cuando vemos acá que dice todo esto, entonces podemos tener claridad o por lo menos ver mucho mejor lo que para efectos de la Torá significa o representa ser hombre. Entonces vemos acá que para llegar al nivel de un hombre, al nivel de Ish, es necesario trabajar y esforzarse incesantemente y buscar todo el tiempo ese refuerzo en el servicio divino, poder trabajar en procura de la construcción del mundo interior, de conocerse, analizar dónde es necesario corregir y mejorar, y no
existir simplemente en este mundo, sino vivir. Y de acuerdo a lo que enseñan los rabinos, hay dos maneras de servir a Hashem. Hay un camino que es bueno, pero también es peligroso, tal como vemos con Jacob Avinu, que era un hombre íntegro, Ish Tamim, morador de tiendas, como aparece en Breshit o Génesis 25. En hebreo, la palabra tam tiene las mismas letras que met, muerto. Es decir, que Jacob se esforzaba en la Torá hasta la muerte, o sea, daba el máximo. Y se esforzaba tanto en la Torá que esa palabra met, muerte, es como morir para el mundo, morir para este sistema. O sea, él entendía que vivir era caminando diferente a como el sistema lo establecía y la gente comúnmente se regía o se guiaba. Él quería caminar fuera de ese sistema. Por eso la palabra tam tiene la misma letra que la palabra met, hablando de íntegro y hablando de muerto. La Torá era lo principal ante los ojos de Jacob. Por eso cuando él quiso asentarse en paz, le vino encima todo el episodio de Joseph, como lo vemos nosotros en Breshit Rabbah 84.3. Y esto está insinuado en el mismo nombre de Joseph, cuyas letras en hebreo son las mismas que aquellas que forman la palabra que traduce como agregar. Todo esto sirve para enseñarnos que Jacob debía agregar, incrementar y elevarse y no tener descanso, o sea, trabajar y dar hasta el máximo, hasta morir por la Torá. Entonces, cuando vemos todo esto, nos damos cuenta que hay tantas enseñanzas, tantas lecciones que podemos extraer de todo lo que vamos leyendo en la Torá. Cuando leemos con conciencia, cuando leemos buscando una verdad que nos guíe, cuando leemos, estudiamos con el objetivo de obedecer, de caminar, de mejorar, de cambiar. Vemos acá que el error de Noah es que quiso hacer todo a la manera de tranquilidad, de descanso, de paciencia, de no hay ningún apuro. Como dice el Salmo 23, junto a las aguas tranquilas me conducirá. O sea, Noah construyó el arca durante 120 años, como aparece en Breshit Rabbah 37, y no se apresuró en terminarla. E incluso su mismo nombre manifiesta la esencia de Noah, porque el nombre de Noah tiene la misma raíz que la palabra menujá, que traduce como descanso. Rashi nos dice que se dividen las opiniones respecto a qué quiere decir en sus generaciones, porque lo vemos al principio. Hay quienes opinan que es una alabanza y hay quienes lo consideran un comentario un poco crítico. Aquellos que lo consideran crítico o despectivo opinan que justamente en esa generación fue un justo, pero que si hubiese vivido en la generación de Abraham Avinu, no habría sido considerado un sádic, porque solo se le considera un justo en comparación con la situación de ese lugar, las condiciones y el tiempo en el cual él vivió. Y el bajo nivel de la generación en la que estuvo Noah, en la cual todas las personas eran muy malvadas. O sea, no había que ser a alguien tan íntegro, tan valioso en cuanto a la apreciación que pueda tener de la Torá y su obediencia, porque los que habían eran gente malvadas. Y como los que habían eran puros rasha, ser mejor en medio de todo ello, pudiéramos decir que no era tan complejo. Pero si Noah, en vez de haber vivido en la generación de esta gente malvada, le hubiera tocado vivir en la generación de Abraham,
que se hizo conocer por su rectitud, por su integridad, entonces Noa no habría sido considerado un justo. Podemos preguntarnos por qué esto se considera en su contra, siendo que Noa entregó su alma en la construcción del arca, invirtió 120 años, tal como lo vemos escrito en el Midrash, que durante 120 años trabajó en la construcción del arca, a pesar de que las personas de su generación lo molestaban, lo criticaban y se burlaban. Y Noa no se dejó convencer y siguió construyéndola, como aparece en Bereshit Rabá 30. Entonces, otro comentarista a este episodio en la Torá establece que Noa fue tan o perfecto porque no siguió la costumbre de ese tiempo, en la cual la humanidad perdió su naturaleza o su esencia al tener relaciones con el mismo sexo e incluso con animales. Y eso es algo que nosotros estamos viendo, en el cual se pervierte todo, se corrompe todo, cuando la gente a su casa, que debería ser un tabernáculo donde la presencia de Hashem mora, se practican relaciones indebidas, se hacen cosas que son contrarias a la Torá, como la pornografía. Cuando vemos personas que su lenguaje no es el mejor porque es grosero, porque es vulgar, y permiten también que dentro de su casa este tipo de personas ingresen y compartan con ella. Y es lo que no se entiende, que podemos compartir con alguien que no tiene principios ni valores y que pisotea la Torá. ¿Qué tema podemos hablar partiendo de la base de cada uno que es totalmente diferente? Eso atenta contra la esencia de la persona, porque en lo espiritual no se juega. Y siempre hay cosas que traen su consecuencia. Y por eso vemos enfermedades y situaciones difíciles, conflictos, crisis, problemas, de todo, donde la gente no termina como que de levantarse, como de despertar para hacer las cosas bien, sino todo lo contrario. Lo que destaca en todo esto en comparación a Abraham y Noa es que un sádic debe elevar a todos aquellos que se acercan. Y el comportamiento y la conducta dice mucho de la persona, pero cada persona se le exige de acuerdo a las condiciones en las que vive y debe elevarse por encima de esa situación. O sea, a mí no me están pidiendo que mi conducta esté por encima de las condiciones que vive otra persona en otro país o en otro tiempo, sino que lo que se espera de mí está sujeto al lugar, al tiempo y las condiciones donde yo vivo, y que debo elevarme por encima de ellos, y que toda persona que se acerque, yo debería atraerla o ayudarla a que se acerque a Hashem y a la Torah. Esto nos indica que la vida de un sádic debe influenciar para bien en la vida de otros. Donde te coloca Hashem es para que seas un portador de su verdad. Y eso es algo que a mí me llama poderosamente la atención, porque como no vivo en mi país, que es Venezuela, sino fuera de Venezuela, y me ha tocado vivir en muchos países, siempre me pregunto qué tengo que aportar en el país y específicamente en la ciudad donde yo estoy. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que rectificar? ¿A quién tengo que ayudar? ¿A quién tengo que tenderle la mano? Entendemos que muchas personas no se dejan ayudar o quieren que se les ayude de acuerdo a su percepción, que muchas veces es errada y por eso necesita ayuda. Pero cuando entendemos todo esto, nos damos cuenta, y allí las preguntas: ¿por qué Hashem permite que esté en este lugar y en este tiempo? ¿Qué tengo que hacer? ¿En pro de otros o en pro de mí mismo? Porque pudiera estarme llevando a Hashem a un lugar no para ayudar a otros, sino para trabajar mi propia vida.
para yo poder conocer mi mundo interior y poder invertir tiempo en mí, y que lo que yo vaya aprendiendo, que lo que yo vaya viendo como resultado, yo pueda transmitirlo a otros y que pudiera también servirle a otros. Entonces necesitamos hacernos las preguntas correctas para obtener las respuestas apropiadas. Y ya que un sádic debe influenciar para bien en la vida de otros, la pregunta es cuánto podemos estar influenciando. Influenciar no significa dominar o manipular. Influenciar es que a través de mis acciones otros puedan ver algo que ellos deseen imitar, que ellos deseen hacer, algo que ellos vean que es valioso, algo que ellos vean que pudiera ayudarles a conectarse con Hashem y con la Torah. Que cuando vean ellos puedan decir, si Él lo logró, yo también lo puedo lograr. Si Él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Y es allí donde debemos trabajar. Cuando vemos nosotros en Bereshit 17.1 o Génesis 17.1, vemos en esta cita que cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció a Hashem y le dijo, yo soy el Shaddai, anda en mi presencia y sé íntegro, sé perfecto. La expresión sé perfecto se traduce de la raíz hebrea tamín, que también está relacionada con la integridad. Algo que es completo o con las condiciones óptimas para considerarlo perfecto. Cuando vemos esta expresión, tamín, es muy importante porque vemos acá dos cosas que llaman poderosamente la atención en cuanto al llamado o lo que Hashem le dice a Abraham. Anda en mi presencia. Ahora, ¿qué es andar en su presencia? Andar en su presencia es cuando yo camino consciente de que Hashem está allí. Andar en su presencia es cuando yo me cuido, cuando yo soy vigilante de mis actos, cuando yo soy diligente y procuro los cambios y la rectificación, cuando no lo dejo para otro día, sino que estoy trabajando a diario en pro de mejorar. Cuando dice esto Hashem Abraham de anda en mi presencia, es camina o debes conducirte entendiendo o teniendo conciencia de que yo estoy allí. Mientras más me veas, mientras más conciencia tengas de que yo estoy allí, más firme y mejores serán tus pasos. ¿Cuántos de nosotros podemos caminar teniendo conciencia de que andamos en la presencia de Hashem? Si es que estamos en la presencia de Hashem. Porque una cosa es lo que yo crea y otra cosa es la verdad. Yo pudiera decir que ando en la presencia de Hashem, pero cuando vean mis acciones, la gente se va a dar cuenta que estoy en la presencia de cualquier cosa menos de Hashem. Y no solamente se le dice anda en mi presencia, sino que le dice y sé íntegro, tamín. Caminar en integridad. Cuán importante es y cuán difícil de alcanzar. Porque para andar en integridad debemos tener un juicio de valores que esté ajustado a lo que Hashem establece. Debemos tener principios que sean los que nos guíen. Debemos estar comprometidos con Hashem en obedecer. Debemos ser personas de firmes convicciones para mantenernos siempre delante de Hashem, en coherencia y en concordancia con lo que establece la Torah. Ser íntegro no es cualquier cosa, porque amerita que la persona tenga un nivel elevado de conciencia, porque ve a Hashem en todo y no quiere atentar contra el honor de Hashem o hacer algo que Hashem vea de forma inapropiada o incorrecta. Y a pesar de que nuestro patriarca Abraham demostraba una diferencia de pensamiento entre todos los demás,
El mismo Hashem lo invita a conocer el cómo ser íntegro con las condiciones y características necesarias desde la perspectiva de Hashem. Entonces, caminar en integridad no es de acuerdo a la perspectiva que yo tenga o los conceptos que yo tengo. Caminar en integridad es de acuerdo a aquel que es íntegro y demanda integridad. Si yo quiero ser imagen de Hashem, Selen Elohim, yo tengo que emularlo, y para emularlo debo actuar en semejanza con Hashem, porque también fui creado a su semejanza o demut. Si Hashem es íntegro, yo debo caminar en integridad. Si Hashem es santo, yo debo caminar en santidad. Y así con cada una de estas cualidades que debo desarrollar y que se activan a través de los diversos enfoques que nosotros tenemos y que es importante conocer. Ya de eso no voy a ampliar más, porque acá en el canal en YouTube tenemos una clase que se llama Los Tres Enfoques y hablo de todo esto, y luego para completarla o ampliarla se hizo otra que se llama ¿Quién eres realmente? Entonces yo recomiendo que puedan ver esas clases, que son parte de una serie que se titula Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Y allí estamos hablando del mundo interior de cada uno de nosotros como seres humanos. Entonces, volviendo a lo que mencionábamos en relación a Abraham, es que demostraba una diferencia de pensamiento entre todos los demás. O sea, cuando el profeta Jeremías dice que se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos, tiene que haber una gran diferencia entre tu comportamiento y el de ellos. ¿Quién eres tú y quiénes son ellos? Porque si no, ¿de qué conversión estamos hablando si comemos como ellos, nos vestimos como ellos, hablamos como ellos, celebramos lo mismo que ellos, nos comportamos y tenemos hábitos igual que ellos? ¿Dónde estaría la diferencia? ¿De qué conversión estamos hablando? De ninguna, no estamos cayendo a mentiras. Y eso sería parte del autoengaño, decirle a alguien, tú tienes que convertirte a Hashem o a la Torah como nosotros, cuando tú pisoteas la Torah, cuando tú no guardas la Torah, cuando tú no tienes puesta la mirada en Hashem, cuando tu forma de estudiar, entre comillas, de forma selectiva, porque está basado en los temas que a ti te gustan, que no son necesariamente los que tú necesitas para ser uno con Hashem. Entonces allí es donde vemos nosotros los grandes problemas. Porque nuestro patriarca, con su comportamiento, siempre mostró integridad, aún con las condiciones en las que él vivió, que pudieron ser contrarias. Recordemos que Abraham viene de un hogar pagano de idólatras, y a pesar de ello asumió y salió y fue obediente a Hashem, oyó su palabra y caminó conforme a ella. ¿Cuántas pruebas no vivió? Y por eso es que el mismo Hashem lo invita a que camine en su presencia y que ande en integridad, que son cosas sumamente importantes desde la perspectiva de Hashem para ser uno con Hashem y revelar la imagen de Hashem. Ahora, cuando vemos todo esto, es evidente que lo que Hashem le está pidiendo es algo que podemos llegar a alcanzar. Anda en mi presencia. Según Rashi, anda delante de mí constituye una expresión metafórica para designar el servicio a Hashem. Es apegarse por completo a la Torá y debe ser una actividad de obediencia deliberada, intensa y constante, donde no demos tregua a el descanso ni nada por el estilo, sino que todos los días tenemos el reto y el desafío de poder caminar conforme a la Torá. Por eso, cuando vemos nosotros en el primer libro de Reyes, capítulo 9, verso 4,
Primer libro de Reyes 9:4 dice la escritura, y si tú, entonces es un asunto personal. Hashem no trabaja con un colectivo, trabaja con cada uno de nosotros. Por eso dice, yo soy Hashem, tu Elohim. Y de esa manera es que debemos nosotros trabajar y ver las cosas. Cuando nos damos cuenta que mi relación con Hashem depende de mí y no de otros. Vemos en esta cita de primer libro de Reyes 9:4, donde expresa de forma muy clara, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, o sea, así como David tu padre tomó la decisión de andar delante de mí, debería también ser tu decisión, como debería ser la mía y la de todo aquel que está oyendo o lee esta cita. Esa es la invitación que hace Hashem. Es ir delante de él. ¿Y cómo anduvo David delante de Hashem? Dice la escritura, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Entonces vemos a alguien caminando en integridad. Integridad de corazón y en equidad. David reconoció sus errores y sus faltas, pero también fue un hombre que aprendió de ellas y supo levantarse para seguir caminando. David es un ejemplo de lo que una persona debería valorar cada oportunidad que Hashem nos da luego de fallar. David es la persona que luego de fallar su compromiso se incrementaba, se enfocaba más en Hashem, trabajaba más sus cualidades, siempre conectado con esa presencia de Hashem, y una persona que nos mostró siempre que los principios y la Torá es lo más importante, que nunca podemos sacrificar o negociar un principio para obtener un beneficio terrenal o algo emocional que deseemos o queremos o nos satisface, porque no tiene sentido. Nunca debemos sacrificar la Torá para obtener un beneficio terrenal, porque al final te vas a quedar sin el principio y sin el beneficio por el cual tú negociaste o echaste a un lado el principio. Y eso es importante que lo tengamos claro. Jamás debemos cambiar un principio por complacer a alguien, por estar bien con alguien. No, es que, bueno, es para evitar un problema, es que yo no quiero tener un conflicto, es que yo no quiero discutir. Y de esa manera colocamos los principios a un lado simplemente para mantener una supuesta paz o evitar un conflicto o algún problema, cuando esa actitud y el colocar los principios a un lado son los que nos van a generar problemas, son los que nos van a generar grandes conflictos. Y es lo que no estamos entendiendo o no queremos entender. Y debemos prestar atención. Cuando vemos nosotros esta palabra integridad y que está relacionada con las palabras tamín, también hay otra palabra que es yashar o yosher y la palabra shelemut. Estas palabras están íntimamente conectadas, aunque no son iguales. Nos hablan del comportamiento, la conducta, la actitud que debe tener todo aquel que se acerca y quiere estar siempre unido a Hashem. Tamín, Yashar, Shelemut. Shelemut viene a ser aquello que llegamos a alcanzar como perfeccionamiento o completar, o cuando terminamos algo que es parte de un proceso. Entonces hablamos de Shelemut. O sea, hemos llegado a ese nivel. Y Yashar es alguien recto,
alguien que camina siempre bajo principios, y hemos hablado de la integridad. Entonces, cuando hablo de integridad, es cuando aquello que yo pienso, lo que yo hablo, también es igual a mis acciones. O sea, es una verdad absoluta, porque yo tengo integrado todo mi ser. Una persona que guarda su vida delante de Hashem, eso es integridad, porque valora su relación con Él. Es decir, vivir de manera correcta, alineado a la Torá, por más duro y difícil que sea, porque pierde más si hace lo contrario. Nosotros podemos ver que actuar conforme a la Torá puede ser difícil, pero darle la espalda a la Torá, lo que vamos a experimentar es mucho más difícil. O sea, los procesos por obediencia no son comparados a los procesos por dar la espalda o por desobedecer a la Torá. Y eso es algo muy claro cuando lo vemos nosotros en toda la Tanaj. Entonces, alinear mi manera de pensar, de hablar y actuar revela que hay una verdad absoluta en mi vida y que yo camino en integridad. Porque yo estoy valorando mi relación con Hashem y lo demuestro a través de mis acciones. Es decir, yo vivo de manera correcta porque estoy alineando mi vida a la Torá. De esta forma, las acciones se miden no por el conocimiento que una persona tiene, sino por aquello que pone en práctica. Cuando una persona dice que conoce la Torá y cree que conocer la Torá es sinónimo de haber estudiado o aprendido o memorizar la Torá, está sumamente equivocado y no entiende qué es conocer la Torá. Conocer la Torá es cuando la Torá se hace parte de tu vida. Conocer la Torá es cuando tú caminas conforme a ella, cuando tú hablas conforme a ella, cuando tus pensamientos están alineados a ella. Conocer la Torá, producto de la palabra yadá, que traduce como conocer, es cuando tú te haces uno con ella, cuando tú te conectas con la Torá. Y es crear un equilibrio en nuestra vida para que la verdad que vamos aprendiendo también la vamos viviendo. Es decir, lo que se hace, y es hacer lo que se dice. La integridad determina el tipo de relación y nivel espiritual que yo poseo. Una persona sin integridad, una persona que no es yashar, una persona que no obedece a Hashem, siempre va a dar su opinión basada en su criterio, que es totalmente subjetivo, pero utiliza la Tanaj para su provecho. O sea, son personas que no practican la Torá, pero utilizan la Torá para señalar, acusar y criticar a otros por sus fallas, cuando ellos están dándole la espalda por completo a la Torá por sus acciones. Pero se sienten en capacidad y en autoridad para criticar, juzgar o acusar a otro. Y es allí donde vemos nosotros el gran problema de la soberbia, que viene a ser una manifestación de la idolatría que hay en el ser humano. Cuando vemos nosotros en el primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 1 y 2, dice: Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Y qué interesante, porque cuando dice sé hombre, dice ish tamim, o sea, sé íntegro. Tamim es una persona completa, íntegra, verdadera, alguien recto, alguien que le gusta hacer lo correcto, alguien que actúa de forma debida cuando nadie lo mira. Porque mucha gente, para guardar la apariencia, el que dirán y dar una imagen que les gusta, en público guardan una apariencia, pero en privado
son personas que no conocemos. Y muchas veces la gente dice conocer a alguien por lo que públicamente tiene de conducta, cuando en privado es totalmente diferente. Una persona íntegra, una persona tamín, es alguien que se dice la verdad a sí mismo. Es honesto, o sea, no se autoengaña. Alguien tamín o íntegro es alguien que se conduce con sencillez. Es entregarse totalmente a Hashem. Es poner a un lado la razón y voluntad personal y cumplir con los mandatos divinos con la aceptación interior absoluta y total de su yugo. Eso es tamín, eso es integridad. La persona íntegra es la que tiene todos aquellos elementos de carácter, y quiero destacar la palabra carácter, que hacen que no haya contradicción en lo que es en público y lo que es en privado. Entre lo que dice y lo que hace no hay contradicción. Y que aseguran además que sea una persona confiable porque es una persona de una sola cara. La persona íntegra es de una sola posición y se comporta siempre igual, sea quien sea el que tiene delante, o inclusive cuando no hay nadie, se sigue comportando de la misma forma. Por eso vemos nosotros que el salmista en el capítulo 15, Salmo 15, dice de forma muy clara: Hashem, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Hashem, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Son dos preguntas quien se hace. ¿Quién va a morar en tu monte santo? ¿Quién puede habitar en tu tabernáculo? Y la respuesta es el que anda en integridad. El que anda en integridad. El que hace justicia y habla verdad en su corazón. Pero comienza diciendo el que anda en integridad. Una nación grande, una gran familia, se hace grande por la integridad de los miembros que la conforman. La humildad resalta por la integridad que en ellos hay. Sin embargo, ¿cuántos carecen de integridad en la actualidad? Y no solamente estamos hablando de dentro de una ciudad o dentro de un país, estamos hablando dentro de la misma familia. Una familia se hace grande por la integridad que poseen los miembros de la familia. Y eso es importante porque esos son los principios y valores que estamos implantando en la vida de todos aquellos que conforman el hogar. Y eso se va a ver reflejado en la sociedad. De allí cuán importante es que nosotros podamos evaluar muy bien nuestra vida, porque en la Torá todos estos personajes nos enseñan mucho. Una persona íntegra se caracteriza por la fidelidad y el temor a Hashem, no por las consecuencias que pueda acarrear el no serlo, sino porque lo más importante es vivir agradando a Hashem en todo, y eso lo tiene siempre presente. Por eso es que la persona que morará en el Monte Santo y habitará en el tabernáculo es alguien que pueda reflejar la imagen de Hashem, porque emula a Hashem, copia a Hashem, actuando semejante a él. Miren que la palabra en la Tanaj, vemos en la Tanaj Proverbios capítulo 20, verso 7, Proverbios 27, donde dice la Escritura: camina en su integridad el justo, sus hijos son bendecidos después de él. Muchas cosas que suceden en la vida de los hijos es el resultado de los actos de sus padres. Hay muchos que no saben actuar como padre, que no saben lo que significa ser padre, y desde su carencia y su limitación actúan de una forma en que están prácticamente como que condenando, desgraciando la vida de sus hijos, para no decir que los están maldiciendo. Pero es la verdad.
La persona que camina en integridad es alguien justa, pero cuando tú caminas en integridad, tus acciones las van a copiar tus hijos. Cuando tú caminas en integridad, ese es el ejemplo y el modelo que tú estás brindando en tu familia. Actualmente existen muchas excusas para no ser íntegro y justificar cada acción. Vivimos en un mundo que pisotea principios y valores. Cada quien está atendiendo a sus propios intereses. No hay una Torá. Hablar de integridad es un lenguaje extraño para esta generación donde los principios y los valores se violentan de forma descarada. Y no hay nada que justifique la falta de integridad en un hijo de Hashem. Se entiende que no es algo inmediato, pero se debe trabajar en ello, porque aunque no somos perfectos, amamos la perfección y vamos disfrutando todo el proceso. O sea, debe ser alguien comprometido en procurar ser íntegro y caminar de forma correcta para dejar un verdadero legado a sus hijos. Como lo vemos nosotros en la Escritura, en la Tanaj vemos nosotros lo siguiente. Vemos en la Tanaj, en Josué capítulo 24, 14, Josué 24, 14, que dice: ahora pues temed a Hashem y servidle con integridad y en verdad. No hay un servicio en integridad y en verdad que hemos visto que no es fácil de adquirir, que es algo que se debe trabajar, que conlleva un proceso y mucho esfuerzo, y no se puede servir de esa manera si no hay temor a Hashem. Y una de las cosas que estamos viendo es la falta de temor. Debemos aprender a temer a Hashem para que tengamos una base para poder servir y que de esta manera la integridad y la verdad sean nuestros estandartes. Pero no hay temor a Hashem. Y no voy a extenderme en este punto del temor a Hashem porque lo vimos en una materia donde dimos 4 clases en relación al temor a Hashem. La Torá nos enseña que comportarnos con integridad es uno de los métodos cruciales para mejorar la sociedad, porque estamos trabajando primeramente en nosotros mismos y en nuestro hogar. El problema es que muchas veces las personas tratan de desplazar a otros las causas de los problemas que se presentan en sus vidas o en sus hogares. Desplazar la culpa a otro es algo que nosotros traemos desde los días de Adán, cuando no asumió que el problema era él o que él lo hizo, sino que fue Eva, y Eva culpó fue a la serpiente. Entonces, cuando dejemos de desplazar las culpas a otro, cuando asumamos nuestra responsabilidad, estaremos en condiciones de cambiar y mejorar. Pero mientras que estemos tratando de desplazar a otro las causas de nuestros problemas, nunca vamos a mejorar. Y no podemos pensar en tener una buena vida actuando de forma indebida. Porque al no reconocer la responsabilidad nunca se rectifica y su camino seguirá siendo de mentira y engaño, o lo que es igual a sheker y kasaf. Y ese puede ser el camino de mucha gente. Y es allí donde vemos nosotros los grandes problemas, porque la gente le gusta autoengañarse, porque es mucho más fácil para ellos caminar de esa forma. Vemos nosotros en Breshit o Génesis capítulo 6, verso 11, Breshit o Génesis 6, 11, donde dice: se corrompió la tierra ante Elohim, la tierra se colmó de crimen. Se enseña que donde no hay temor a Hashem como el creador, como la máxima autoridad, no se pueden desarrollar genuinos vínculos de honestidad y de relaciones correctas entre los individuos.
El pecado reinante y la transgresión de ese momento, cuando vemos la Shon Hara, la lengua maligna, la inmoralidad sexual, el asesinato y el robo, eso llevó a el desastre que se vivió en ese tiempo, y por ello fue necesario apartar a los justos de esa generación, que lo fue Noa y su familia. De aquí también aprendemos la importancia de la familia en el seno de nuestra sociedad. Cuando tenemos hogares con integridad, con principios, con valores, vamos a tener una mejor sociedad, porque la sociedad está conformada por ellos. Vemos acá de que Noa era justo y perfecto a pesar de toda la maldad que había en los hombres que le rodeaban. Esto nos enseña que ni la cultura, ni las costumbres del país, ni las personas que te rodean o la sociedad puede ser totalmente el responsable de tus actos. Tú también puedes actuar indebidamente, y no porque el entorno te esté llevando a ello. Podemos ver casos de malos padres donde un hijo, al ver que su padre no es un buen hombre, no es un buen padre, puede o copiar ese modelo negativo y malo de lo que es la paternidad, o puede forzarse en querer ser mejor y superar a esa persona. Son dos cosas las que pueden suceder. O lo termina imitando, o lo termina rechazando y siendo alguien totalmente opuesto a ello. Vemos nosotros en la Torá que dice que Noah andaba con Elohim. El verbo hebreo está en forma ikpalel, que es una forma reflexiva. Se trata de que Noah se hizo caminar con Elohim, y que no fue algo fácil caminar con Elohim en medio de una generación perversa. Se esforzaba para poder hacerlo y lo logró hasta un tiempo, porque siempre estuvo allí caminando y luchando contra ese sistema, contra esas condiciones. Pero entendemos que aquí lo importante no es cómo comenzamos la carrera, sino cómo la terminamos. Aquí aprendemos que el camino con Elohim requiere disciplina personal y constancia, un compromiso, firmeza en las convicciones para mantenerse en el tiempo. Esta expresión andaba con Elohim es la palabra hebrea ihalet, que viene de la misma raíz de alaj, de caminar. La palabra alajá es un sustantivo y significa caminar, y se está usando mucho en el judaísmo como un término técnico para la legislación judía, cuando se habla de cómo se camina y que debe estar basado en los mandamientos. De allí que aprendemos que Noah estaba interesado en vivir de forma práctica los mandamientos que Hashem había revelado desde los días de Adán para los seres humanos, y que de esta forma quería caminar. Por eso Noah fue un tzadik en su generación. Noah no logró elevar a las personas de su generación para llevarlos a una condición espiritual mucho mejor, porque ese es el objetivo de un tzadik, elevar a todo aquel que se acerca, a todo el que lo rodea. En el arca o en la tevá solo entró su familia. Cuando le toca asumir, dar inicio a esta nueva generación que es desde cero, lo primero que hace Noah es emborracharse, mostrando un mal comportamiento, y es evidente que no tiene fuerzas para impactar a otro, porque tampoco impactó su propia vida a un nivel superior. Quiere decir que a pesar de que se cuidó de esa generación, no estaba comprometido consigo mismo en mantenerse, y por eso más adelante falló. Lo único que en medio de tanta corrupción es evidente que era lo mejor que se veía. El entorno se puede usar de forma favorable o te destruye. Donde Hashem te coloca, recuerda que debes cumplir una labor o un trabajo personal. De acuerdo a lo que enseñan los sabios, y con ello terminamos, hay 3 tipos de tzadik en el mundo. El nivel de Noah es el nivel más bajo.
El nivel de Abraham representa un sádic de conciencia superior, con promesa de una gran nación a través de su descendencia. Pero luego viene el nivel de Moshe. Con respecto a sus antecesores, consiste en la revelación de los principios espirituales, con quien se consolida la nación, al punto de sacarla, de liberar a su nación y a muchos que no eran parte de su nación, pero los ayudó. Pero los tres son los niveles de Sadi que en comparación con el Mashiach cuando venga no es nada. Por eso cuando se habla del Mashiach se habla de el Sadik, no de un Sadik. Siempre en relación al Mashiach se le considera el Sadik, porque está por encima de todos. Y de ello aprendemos que necesitamos cada día trabajar nuestro mundo interior, conocernos, aprender de todo esto, que es un gran legado espiritual que nos han dejado, y que de esta manera podamos sacar la mejor versión de nosotros mismos para llegar al nivel que Hashem espera de cada uno de nosotros. Pensemos por un momento cuánto necesitamos cambiar o mejorar. Pensemos por un momento si lo que estamos haciendo está alineado a la Torah o no, si somos íntegros, si caminamos en verdad o no, y qué estamos haciendo para mejorar. Mantengamos siempre presente que lo importante no es comenzar, sino mantenerse y terminar la carrera. Muchos comienzan y en el camino se apartan. Muchos comienzan, se desgastan. Muchos comienzan y por no tener una práctica y un estilo de vida conforme a la Torah, sino puros conceptos, terminan actuando contra los conceptos que tenían y atentando contra su propia vida. Así que aprendemos de esta porción de la Torá y a través de Noah la importancia de andar en la presencia de Hashem y ser íntegro delante de Él. Que cada día podamos seguir avanzando en nuestro proceso de crecimiento personal para alcanzar el desarrollo espiritual. Y que de esta manera todo lo que aprendemos se transforme en material de construcción. Nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos estudiando otra parashá. Hazakobaru.